Israel mató a más de 20 personas en un ataque en Khan Yunis. Las víctimas mortales de la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza ya superan las 21.000. De ellas, 8.800 eran menores, según informa el Ministerio de Salud del enclave palestino. Sin especificar cuáles, el presidente mexicano anuncia importantes acuerdos con Estados Unidos al concluir la reunión con la delegación estadounidense para abordar la crisis migratoria, mientras una caravana de miles de personas migrantes avanza hacia Estados Unidos. Y miles de argentinos contestaron las políticas ultraliberales del presidente Javier Milei, a pesar de las amenazas del gobierno de suspender las prestaciones sociales a quienes bloqueen vías. Bienvenidos a esta edición informativa. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos en la Franja de Gaza porque el miércoles el ejército israelí mató al menos a 20 personas en las inmediaciones de un hospital de la Media Luna Roja en Khan Yunis. Según informó el Ministerio de Salud de Gaza, ya son más de 21.100 las víctimas mortales de la ofensiva israelí. Mientras el jefe de la Fuerza Aérea de Israel rechazó las acusaciones de ataques indiscriminados y aseguró que lleva a cabo una campaña focalizada y precisa. Sin embargo, según la OMS, la ofensiva y asedio israelí han causado que 21 de los 35 hospitales del enclave ya no puedan operar, mientras los que funcionan parcialmente carecen de insumos. ¿Perder una extremidad o perder la vida? La joven Shaima Navain, de 22 años, tuvo que perder parte de su pierna para sobrevivir luego de un ataque aéreo israelí que le cortó su tobillo izquierdo. Sentí que había llegado a un punto en el que mi vida había terminado. Solo quiero salir para salvar lo que queda de mí. Eso es todo. Instalarme una prótesis y vivir una vida normal. Al igual que ella, los más de 55.000 heridos por ataques israelíes deben enfrentarse a una dura realidad, el colapso del sistema sanitario en el enclave palestino. Otro ataque aéreo de Israel paralizó la vida de Nawal Jaber. Ojalá pudiera caminar o pararme. No puedo. Ojalá pudiera cumplir con las necesidades de mis hijos, pero no puedo. La Organización Mundial de la Salud alertó que la capacidad sanitaria en Gaza es aproximadamente del 20%. Casi todas las camas de hospitales y servicios hospitalarios han dejado de funcionar. De un lado, las instalaciones sufrieron daños y el personal tuvo que huir. Y del otro, los centros se quedaron sin electricidad. En medio de la crisis, con una ofensiva israelí que se ha intensificado en el centro y sur de Gaza, ha aumentado significativamente los casos de amputación. Estos casos de amputación en los hospitales de Gaza requieren atención y rehabilitación más adelante. Y esto también es un gran desafío. ¿Cuándo se instalará una prótesis? ¿Cuándo vivirá su vida con normalidad? Estas preguntas todavía nos resultan vagas en el sistema de salud. Con cientos de heridos por la guerra, los demás pacientes con otras enfermedades como cáncer, diabetes y afectaciones cardíacas no han podido acceder a un sistema de salud que lleva semanas desbordado. Cambiamos de información, pasamos a México, donde finalizó la reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la delegación estadounidense de alto nivel que tenía el objetivo de alcanzar nuevos acuerdos fronterizos entre ambos países. Y aunque no concretó cuáles, López Obrador anunció importantes acuerdos con Estados Unidos. Mientras Washington pide más represión de los flujos migratorios, México insta a Estados Unidos a que reabra los pasos fronterizos que cerró ante la caravana migrante que avanza hacia territorio estadounidense. La asociación entre Estados Unidos y México es crucial para la prosperidad y la seguridad de nuestros países y en todo el continente americano. Ha sido bueno discutir estos temas y nuestros esfuerzos compartidos para reducir la migración irregular con López Obrador hoy en la Ciudad de México. Pasamos a Argentina porque miles de personas marcharon junto a los principales sindicatos contra las reformas ultraliberales del presidente Javier Milei. En el centro de la protesta estaba el decreto de necesidad y urgencia que deroga leyes que regulan la economía argentina. Pero además, este mismo miércoles, el gobierno argentino envió al Congreso la ley Ómnibus con la que pretende declarar una emergencia en todos los sectores para acumular el poder legislativo. Luis Muñoz con los detalles. Miles de personas en las calles de Buenos Aires. Es la tercera protesta en poco más de 2 semanas de gobierno de Javier Milei. Fue convocada por los 3 principales sindicatos argentinos. El mayor, la CGT, presentó una medida cautelar de inconstitucionalidad contra el decreto de necesidad y urgencia, pero fue rechazado, ya que este todavía no entró en vigor.
podría hacerlo el viernes. Este es un decreto que le quita a la sociedad bienes, servicios, posibilidad de crecimiento e inclusive a algunos le va a terminar quitando el plato de comida de su mesa. Es lo máximo que uno puede haber visto durante la democracia en términos de totalitarismo y autoritarismo. Si hay urgencia que está... El decreto consta de más de 300 reformas ultraliberales para la desregulación de la economía argentina. Ya ha habido más de una decena de recursos de amparo. Estará en vigor hasta que se vote en el Congreso. Para ser retirado deben rechazarlo las dos cámaras o que la Corte Suprema lo declare inconstitucional. De ser suspendido, Milei ha dicho que convocará un plebiscito. Pero no es la única reforma del ultraderechista. Este mismo miércoles envió al Congreso la ley Omnibus. Pretende declarar emergencia económica y de muchos otros ámbitos hasta el 31 de diciembre de 2025, extendible por otros 2 años. Así, podría gobernar saltándose el Congreso durante su mandato. Son los cambios drásticos de los que habló en su investidura, mientras las calles a cada marcha suman más personas. Esto en un gobierno que acaba de empezar. Y Jacques Delors, padre de la moneda única euro y también del espacio de libre circulación Schengen, falleció a los 98 años. El francés pasó de ser activista sindical a político, luego a diputado europeo y llegó a dirigir la Comisión Europea. Líderes mundiales lamentaron su muerte y recordaron su legado como pilar de la integración precisamente de la Unión Europea. Varias personalidades fallecieron este año, desde artistas como Fernando Botero hasta políticos como Henry Kissinger o actores como Matthew Perry. Repasamos a continuación grandes pérdidas de 2023 con el siguiente informe de Gabriel Colchen. El 3 de febrero, el mundo de la moda perdió a Paco Rabanne, conocido por ser modisto y un gran perfumista. Originario de España, huyó durante la Guerra Civil y se refugió en Francia, donde empezó a dedicarse a la moda. Su espíritu radical y rebelde influenció la moda francesa. En mayo falleció Tina Turner, la reina estadounidense del rock, quien electrizó las escenas con su voz potente y su presencia explosiva. A lo largo de su carrera, que empezó en los años 1950, ganó 8 Grammys. También fue una figura importante de la lucha contra la violencia doméstica, siendo ella misma sobreviviente de un esposo violento. Italia perdió al multimillonario Mario Berlusconi en junio. La controvertida personalidad pública hizo fortuna en el sector inmobiliario antes de construir el mayor imperio mediático de Italia y de entrar en política. Fue 4 veces presidente del Consejo de Ministros y conocido por ser una gran figura populista en Italia. Su vida estuvo marcada por numerosos escándalos sexuales. En septiembre murió uno de los mayores artistas del siglo XX, el pintor y escultor colombiano Fernando Botero. Los grandes volúmenes y las formas voluptuosas marcaron sus obras, expuestas en el mundo entero y visibles en las calles de numerosas ciudades. El artista siguió trabajando sin descanso hasta el final de su vida. Pienso con frecuencia en la muerte normal a los 80 años, pero uno tiene que pensar. Y me da lástima irme de este mundo y no poder trabajar más porque tengo un gran placer trabajando. Matthew Perry, el ícono actor de Friends, se fue de manera súbita el 28 de octubre con 54 años por consecuencias de su adicción a la droga y los medicamentos. El que interpretaba a Chandler Bing marcó a toda una generación de telespectadores. En noviembre también falleció Henry Kissinger, figura emblemática de la diplomacia estadounidense. Antiguo secretario de Estado, participó en el acercamiento entre China y Estados Unidos en los años 70 y en la política de distensión con la Unión Soviética. En 1973, Kissinger recibió un controvertido Nobel de la Paz al final de la Guerra de Vietnam y en los años siguientes jugó un papel en criticadas políticas estadounidenses como el bombardeo de Camboya, el derrocamiento de Salvador Allende en Chile o el apoyo a la dictadura argentina. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias.